Capítulo 24. Mundo perro come perro parte 1. Nerón no estaba teniendo la mejor de las noches. Primero, su noche de cine había sido interrumpida por los Bones. De todas las recompensas que podría haber encontrado, resultó ser una de las dos que más deseaba encontrar. Si no podía encontrar a Sharp, entonces su débil Kisu era la mejor opción. O eso pensaba Nerón. El otrora frío, tranquilo y sereno Kisu se había ido. Había desaparecido el hombre de pocas palabras. Había desaparecido el Bone con cara de piedra con el que se había encontrado 2 veces antes. En su lugar había un Snob arrogante y de mal genio cuyo único propósito aparente al luchar contra Nerón era demostrar su valía a Sharp como si quisiera salir de la zona de amigos o algo así. Nerón ya había conjeturado la razón de este cambio. Si bien el cazador de demonios no era un experto en poder demoníaco, conocía los conceptos básicos. Una de ellas es cuando alguien les impone dicho poder, hay un precio que pagar. En muchos sentidos era similar al lado oscuro de Star Wars, así es como Dante lo expresó de todos modos. A Dante siempre le resultó más fácil explicar las cosas cuando podía usar películas y programas de televisión como comparación. Al igual que el poder demoníaco del lado oscuro aumentaría todos los rasgos negativos en la personalidad de alguien, como la ira, la lujuria, la envidia, el orgullo, etc. Credo había caído en esto mismo. Cuando Credo recibió el poder demoníaco de la Orden, afectó tanto su mente que incluso trató de matar a Nerón. El chico al que había visto como un hermano menor y al que había ayudado a entrenar como caballero sagrado. No quiere decir que el poder demoníaco siempre tuvo este efecto. Si la persona pasaba por ciertos canales para obtenerlo o tenía una fuerza de voluntad extremadamente fuerte, podía mantener su mente sin sucumbir a ningún inconveniente. Sin que todos lo supieran, solo Hugo Sharp había tenido éxito en estas 2 vías, mientras que Jincarilla cayó en la última. Desafortunadamente para Kisu, cuando Sharp le dotó por primera vez con poder demoníaco hace tantos años, había usado una pseudo versión del ritual mágico que él mismo había usado para obtener su propio poder demoníaco. Funcionó en el sentido de que Kisu ganó poder demoníaco y mantuvo su cordura, pero siempre estaba colgando del borde. Cuando bebió la sangre de Nerón, ese equilibrio ya no pudo mantenerse y la mente de Kisu se cayó de ese borde. Ninguno de los Bones sabía que Sharp sabía y tenía la intención de que esto sucediera. Sharp no era tonto. Sabía lo que estaba haciendo cuando hizo que los Bones bebieran la sangre de Nerón. Su aumento de poder, pero su disminución de mente, fue obra suya. Como dice el refrán, si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. Sharp no les otorgó poder por generosidad. Cualquier esperanza que Nero tuviera de tener una conversación civilizada con Kisu para que revelara lo que sabía sobre Sharp o dónde se escondía Sharp era escasa o nula en la condición actual de Kisu. Aún así, tenía que haber una manera de sacar algo de él, seguramente. El hombre todavía estaba allí. Simplemente enterrado bajo todo ese poder demoníaco. Si Credo pudo superarlo, entonces tal vez Kisu también podría. Todo eso y más pasó por la cabeza de Nerón. Lo cual, en un momento como este, uno pensaría que tendría asuntos más importantes en los que centrarse. Casi inmediatamente después de atacar o más bien de no atacar a Kisu, ese muñeco de su Baskerville había pasado a la ofensiva. Le cortó las garras, trató de desgarrar su carne con los dientes, le lanzó más de esos pequeños zarcillos puntiagudos y más. La muñeca, tal como Kisu había dicho, parecía ser capaz de transformar su cuerpo físico en una variedad de formas para atrapar a su oponente con la guardia baja. Lo cual, combinado con su capacidad para envolverse en sombras para volverse intangible, no era de extrañar por qué entre los Bones, Kisu y su muñeca eran tan venerados. La sola idea de tener que luchar contra algo con un conjunto de habilidades tan poco ortodoxo como Baskerville sería suficiente para desanimar a la mayoría. Luego agregaste Kisu a la ecuación también. Pero Nerón no era la mayoría de la gente. Se había enfrentado a cosas más grandes, más malas y más fuertes que Baskerville y Kisu. Demonios, se había enfrentado a demonios que también tenían alguna forma de intangibilidad. Demonios, se había enfrentado, bueno, el infierno. Nerón no tenía miedo. No. Lo que era, sin embargo, era irritado. Nero usó a la reina roja para bloquear otra de las garras del muñeco canino que le cortó la garganta. Perrito malo, bromeó en tono juguetón. ¿De quién es un chico travieso? ¿Dónde está César Millán cuando lo necesitas? Dicen que un perro es tan malo como su dueño. Si hay algo mal con el cachorro, entonces hay algo mal con la perra. La muñeca y su amo ignoraron sus burlas.
O no entendían los chistes o no le daban a Neron la satisfacción de hacerle saber que estaban llegando a ellos. Esta vez, Baskerville azotó su cola afilada hacia Neron, pero en lugar de bloquearlo, Neron se mantuvo firme. Es hora de poner a prueba mi hipótesis. A medida que la dentada cola acuchillada se acercaba al joven cazador, Neron blandió su espada con un movimiento de deslizamiento hacia la muñeca. Neron cronometró su ataque a la perfección para que su espada golpeara a la muñeca al mismo tiempo que la cola del perro lo golpeara a él. Como era de esperar, su espada simplemente atravesó la muñeca. Pero la cola de la muñeca también lo atravesó antes de retraerse de nuevo en la muñeca. Así que eso es todo. La muñeca puede atravesar mis ataques físicos, pero cuando lo hace, tiene que pasar por todo su cuerpo, lo que significa que no puede atacarme mientras esté a punto de recibir daño. Adivinar que es el maestro es el mismo. Por supuesto, Neron podía simplemente abrirse paso a través de la fuerza bruta a través de la batalla. Sacó todo lo que tenía, ya sea Kido, Zero, el Yamato e incluso su débil Trigger, lo que hizo que esta pseudo-versión que usaba Bount pareciera agua del grifo en comparación. Pero eso sería una exageración, en un sentido literal. Durante su entrenamiento con Dante, Yoruichi y Urahara no solo le habían enseñado a luchar, sino también a estudiar a su oponente en una pelea. Sus fortalezas, debilidades, estilo de lucha, personalidad y más. Incluso si dicho oponente fuera significativamente más débil que tú, nunca sabes lo que podrías aprender para futuras batallas. Un destello de luz roja iba y venía de Baskerville, que sacó a Neron de su sinopsis interior. El cuerpo del perro Doyle comenzó a ondular como el agua cuando le arrojaron una piedra. Nero sabía que la muñeca estaba a punto de lanzar algún tipo de ataque especial. Pero esta vez Neron no hizo nada para esquivar o bloquear el ataque. Aprovechando su oportunidad, el cuerpo de Baskerville explotó hacia afuera como un pez globo, docenas y docenas de púas sobresalían del cuerpo de la muñeca, tantas que no quedaba rastro del cuerpo original del perro. Lo que antes era un perro ahora parecía un erizo de mar. Con Neron tan cerca de la muñeca en el momento del ataque, había sido empalado por muchos de esos picos, su cuerpo parecía un muñeco vudú con todas las agujas clavadas en él. No es tan gracioso ahora, chico. Kisu casualmente se acercó a la escena. Kisu no era de los que nombraban los ataques, pero siempre había llamado a este movimiento en particular del erizo de Baskerville. Un nombre apropiado dado lo que hacía. Era raro que Baskerville tuviera que recurrir a este movimiento, pero cuando lo hizo, nadie se alejó de él. Ni siquiera el niño, dado que estaba pegado a las púas, litros de sangre roja brotando de sus innumerables heridas. Baskerville volvió a succionar las púas en sí mismo, reformando su rostro canino. Cuando la muñeca lo hizo, el adolescente de cabello blanco con el que había estado luchando cayó de bruces al suelo, ya no sostenido por los picos, su espada resonó en el suelo junto con su cadáver. Baskerville se tomó un momento para mirar fijamente al chico. La muñeca no estaría de acuerdo si alguien le preguntara, pero por un breve momento pareció haber remordimiento en sus ojos carmesí. Dicen que un perro se parece a su dueño. Bueno, Kisu siempre valoró la fuerza de voluntad y el poder, algo que este chico a pesar de sus años jóvenes tenía en gran cantidad. Tenía la esperanza de que tal vez el chico y sus aliados pudieran detener a Sharp y Carilla. Dos hombres a los que la muñeca despreciaba más que a nadie. Sharp especialmente. Si no fuera por él, entonces Kisu, bueno, no se puede evitar. Al final, es un mundo de perro come perro. Kisu se acercó al presunto niño muerto. Con una sonrisa sarcástica en su rostro, el rubio Bount negó con la cabeza, con orgullo evidente en la forma en que se comportaba. Al fin y al cabo, todo habla. Parece que Sharp te sobreestimó enormemente. Le dio la espalda al chico que estaba a punto de irse, pensando en esto, cuando sintió que algo le agarraba el tobillo. ¿Y qué, Urk? Neron tiró del tobillo del hombre, haciéndolo perder el equilibrio y caer al suelo con un ruido sordo. Poniéndose en pie, Neron se sacudió la suciedad de su abrigo azul, la sangre que lo cubría era otra cosa. Mejorando, las innumerables heridas que manchaban su cuerpo se estaban sembrando de nuevo, de hecho, me atrevería a decir que te subestimé. Dejó escapar un bostezo cansado y estiró los brazos sobre su cabeza. Ese masaje de tu muñeca hace verdaderas maravillas. Tan relajante que casi me voy a dormir como un bebé. La próxima vez, si no es mucho preguntar, ¿podrías darme un vaso de leche tibia y leerme un cuento antes de acostarme antes de mi próxima sesión de acupuntura con Doc Basky? Eso es lo que yo llamo ASMR. Eso solo echó sal en la herida de Akio, pero ¿cómo? Debes haber sido apuñalado medio centenar de veces, algunos de los picos incluso golpearon su cerebro.
No hay forma de que nadie pueda sobrevivir a eso. Oye, vamos, no te veas tan triste, amigo. Si te hace sentir mejor, ese ataque seguro que fue algo. No, en serio, lo digo en serio. Incluso me mordí la lengua cuando caí al suelo. Nero jugó dramáticamente como si estuviera tratando de hacer que el Bound se sintiera mejor, lo que solo enfureció aún más al hombre. Pero un consejo. Cuando tú, o en este caso, que muñeca tuya usa un movimiento especial, tienes que tener un nombre para ese ataque que gritas en mayúsculas. Es como una ley que todo el mundo ha aceptado por lo que he visto hasta ahora. Las fosas nasales de Kisu se encendieron. Nadie es inmortal. Todo y todos pueden morir. Veamos cuánto puedes sanar antes de que te lleven al límite. No eres el único demonio por aquí. ¿Demonio? ¿Tú? Nerón se burló antes de dar su mejor impresión de Samuel L. Jackson. Puede que tengas poder demoníaco. Pero no te concedemos el rango de demonio. ¿Por qué tú? Te mostraré lo que es el verdadero poder. Kisu se levantó del suelo y cargó contra el adolescente malcriado. No tenía ningún arma en la mano, solo su puño desnudo. Si había una prueba de que el poder que había ganado había afectado su mente, era esta. Akio Kisu fue un hombre que siempre tuvo el control de sus emociones, nunca se perdió en una batalla. Es decir, hasta ahora. Por otra parte, ¿de qué tenía que preocuparse? Gracias a este aumento de poder, Sharp le había proporcionado a Kisu, al igual que su muñeca, ahora era capaz de cubrirse en las sombras, haciéndose intangible y, por lo tanto, inmune a cualquier ataque. No había nada. Nadie. No hay forma posible de que alguien pueda vencerlo ahora. O eso pensaba. Una vez que estuvo dentro del rango de ataque, Nero usó un movimiento que le enseñó Yoruichi, saltó y volteó sobre la cabeza de Kisu con un giro mucho más rápido de lo que los ojos de Bones podían seguir. Una vez que estuvo directamente encima de Kisu, un brazo espectral azul emergió de su brazo derecho vendado. El apéndice fantasmal y opaco que era su técnica Buster se extendía con la palma abierta hacia el Bunt, creciendo hasta el punto de que su mano era tan grande como el torso del hombre. La mano azul se extendió para agarrar no a Kisu, sino a la niebla negra y sombría que lo cubría. A pesar de que sus sombras eran eso, sombras, y por lo tanto no tenían masa física para interactuar con el débil Bringer de Nero, Buster pudo agarrar la capa sombría como si estuviera hecha de una fina seda. Retirando su brazo fantasmal hacia él, Nero arrancó la capa de sombra de Kisu, para gran conmoción de dicho Bound. Para cualquier otra persona, luchar contra alguien que pudiera superar los ataques sería una idea desalentadora. Incluso si ese oponente era drásticamente más débil que tú, todavía sonaba mal en el papel. Pero para Nerón no era más que otro día de trabajo. Nerón había luchado contra muchos demonios con habilidades similares, hasta el punto de que gracias a los innumerables Mepito que había matado era una especie de experto. Y dado que Kisu solo había obtenido esta pequeña habilidad al tener su poder demoníaco, era lógico que tuviera los mismos inconvenientes que ellos. Pero, ¿cómo puedes? Tan aturdido estaba Kisu, sus ojos se movían de izquierda a derecha sin ningún propósito real, era casi como ver a alguien que tiene sus creencias sobre el mundo desmoronarse ante sus ojos. A diferencia de su maestro, Baskerville no perdió el tiempo permitiendo que este giro de la fortuna le afectara la cabeza. Una vez más, la muñeca canina transformó su cuerpo, esta vez para parecerse a una rueda parecida a un shuriken, con dos enormes cuchillas que sobresalían de arriba a abajo, y comenzó a girar como una rueda. Baskerville apuntó con su volante al joven de cabellos nivados, con cuidado de no meter a su propio amo en el fuego cruzado. Sin embargo, al igual que lo había hecho con su maestro, el adolescente contrarrestó el movimiento ofensivo de los muñecos. En lugar de usar ese brazo fantasmal de su Nero, simplemente sacó el revólver enfundado en su muslo, apuntó al canino que se aproximaba y apretó el gatillo una y otra vez. Lo cual teniendo en cuenta que Blue Rose disparaba 2 balas por disparo, la primera una bala perforante destinada a penetrar las defensas del oponente y la segunda para capitalizarla. El resultado fue una orgía de balas que impactaron en la muñeca. Para el hombre común, esto podría parecer un desperdicio de munición, pero Nerón sabía lo que estaba haciendo. Baskerville ignoró las balas que volaban hacia él, la velocidad a la que llegaban las balas se sumó a que en su forma de guillotina casi no tenía maniobrabilidad, lo que significaba que esquivar las balas era casi imposible. Pero, ¿qué importaba eso cuando podía pasar por todos ellos? O eso es lo que creía la muñeca. Baskerville sintió varios puntos de dolor punzante en su cuerpo, lo que hizo que la muñeca dejara caer inmediatamente su forma de shuriken en forma de rueda de regreso a su cuerpo de perro normal, golpeando y saltando por el suelo.
Sin embargo, durante ese cambio de apariencias, parte de la masa sombría de Baskerville dejó un pequeño hueco en su cuerpo, solo un pequeño hueco y solo por un breve momento. Pero durante ese breve momento se pudo ver un pequeño orbe esférico de color rojo-azul dentro de su cuerpo. Saliendo de su estupor por un momento, Akio Kisu sintió que algo se agitaba dentro de él, viendo cómo su muñeca caía al suelo en agonía. No era solo el miedo a su propia muerte si su perro lo mordía, era otra cosa. Algo que no había sentido por su muñeca en mucho tiempo. Era esto. Preocupación. Todas las muñecas tenían un núcleo, su corazón y su alma, supongo que se podría llamar. Para las muñecas gemelas de agua fueron las pequeñas tapas de botellas. Para Baskerville fue este orbe. Cuando Kisu obtuvo por primera vez su poder demoníaco de Sharp hace tantos años, Baskerville también heredó ese poder de su maestro. El costo fue que su núcleo se convirtió en un punto débil evidente, casi como un jefe de videojuego que gritaba apunta a mí, soy el punto vulnerable. Pero Baskerville también había adquirido la capacidad de ocultarse en las sombras y atravesar la mayoría de los ataques, por lo que nunca había sido un problema. Es decir, hasta ahora. Lo siento, Muttley. Hacer daño a los animales nunca ha sido un pasatiempo para mí. Pero en momentos como este haces lo que tienes que hacer. Nerón observó cómo el perro comenzaba a levantarse y se burlaba juguetonamente. Siéntate. Oye, siéntate. Ahora date la vuelta para frotar el vientre. Vamos, chico. Te daré un bocadillo de Scooby. ¿Qué dices, chico? Baskerville jadeó como un perro de verdad mientras reprimía un gemido por el dolor que había sufrido. ¿Qué fue? ¿Cómo hiciste eso? ¿Es especial esa pistola? En cierto modo, Nerón dejó que sus ojos recorrieran a Rosa Azul, una de sus dos crías. Pero no en la forma en que piensas. No usé una pistola mágica especial para eludir esa capa de sombra tuya para golpearte. Las respuestas son sencillas, tenía toda la atención de los perros, quienes, a diferencia de su amo, que se enfurecía ante la idea de perder su ventaja, el muñeco parecía más ansioso por aprender. Supongo que tú y tu maestro ganaron este poder cuando obtuviste tu poder demoníaco, asintió el perro. Bueno, ese es el problema. Los demonios siempre fallan en equipararse para una cosa. Armas. Ya sea porque nunca los han encontrado antes o simplemente los pasan por alto. Ese poder de las sombras que heredaste de los demonios sufre de la misma debilidad que otros demonios a los que me he enfrentado. Por impresionante que sea, como si cada fortaleza tuviera una debilidad. Claro, puedes cubrirte de sombras como una capa para atravesar los ataques, pero solo una cierta cantidad de ataques antes de que esa capa se desvanezca. Como una barra de salud en un juego. Recibes suficiente daño en un corto periodo de tiempo y esa capa será destruida. Las armas de fuego no eran de ninguna manera la única forma de destruir esa molesta capa. Es solo que ese era el método elegido por Nerón. Ya veo, dijo Baskerville, como si fuera un estudiante que escucha una conferencia. Hablas de los demonios como si los conocieras. No solo de los libros, sino como si los hubieras conocido en persona. Por mucho que me gustaría indagar más sobre eso, no creo que este sea un momento apropiado. Podría ser Nero trató de razonar con el muñeco, no estaba aquí para una pelea, quería información. Podríamos llegar a un acuerdo. Responderé a cualquier pregunta que tú y tu maser tengáis, siempre y cuando me devuelváis el favor. Baskerville lo consideró por un momento, pero rechazó. No. Si este va a ser nuestro final, prefiero salir a luchar. La muñeca fijó su mirada en el adolescente, puede que solo se conocieran por un corto tiempo, pero Baskerville no tuvo miedo de admitir que tenía cierto respeto por el niño. Dejando escapar un profundo gruñido resonante, el sabueso se abalanzó sobre el asesino de demonios que corría sobre sus cuatro patas. Antes de que Nerón pudiera tratar de convencer a la muñeca de que no lo hiciera, escuchó algo más. La fuente de lo cual era Kisu corriendo hacia él a la velocidad más rápida que podía. El maestro tiene la misma idea de salir columpiándose como su muñeca. Este debe haber sido el último esfuerzo. Un asalto precipitado. Un plan estúpido, sí, pero se enfrentaban a un enemigo tan fuerte que ellos mismos que no tenían otra alternativa. Si bien las capas negras y sombrías habían comenzado a formarse en sus cuerpos, aún no se había completado. Sin duda, tanto el maestro como la muñeca no vieron ninguna razón para esperar eso cuando Nerón sabía cómo eludir esa defensa. En lugar de usar la rosa azul o la reina roja, Nero esperó a que Kisu y Baskerville se acercaran a unos pocos metros de él antes de agacharse bajo el puño de Kisu destinado a su cara y saltar sobre el golpe de cola que Baskerville quería para su pierna.
Nerón aprovechó su oportunidad y, demasiado rápido para que ninguno de los dos pudiera reaccionar, agarró al maestro y a la muñeca por el pescuezo. Kisu con la mano izquierda y Baskerville con la derecha. Luego chocaron sus cabezas antes de arrojarlos varios metros hacia atrás. El Bounty y la muñeca cayeron por el suelo, golpeando todos los baches en el camino antes de detenerse. Los dos estaban a poco menos de unos centímetros de distancia, ambos en la línea de los ojos del otro. Sus ojos se cruzaron. Una conversación silenciosa transcurrió entre ellos. Cada uno sabía que sus posibilidades de ganar esta pelea eran nulas. Su enemigo era mucho más poderoso de lo que podían esperar ser. Incluso después de aumentar su propio poder gracias a la sangre de ese mismo enemigo, no era menos que un esfuerzo inútil. Estaban tratando de construir un castillo de arena en medio de un huracán. No importa cuántas veces lo intenten, el viento derribará su castillo una y otra vez. Para tratar de hacerles saber las pocas posibilidades que tenían, Nero hizo un movimiento que Yamamoto y Zaraki habían hecho sobre él. Centrándose en su Reiyatsu, sacó a la superficie todo su poder, tanto demoníaco como alma. Kisu sintió que todos los pelos de su cuello se erizaban. El joven adolescente de cabello blanco comenzó a generar un aura azul a su alrededor que iluminó el área como un foco. Kisu observaba con asombro y terror, su garganta se sentía tan seca como papel de lija, su cuerpo como si la gravedad estuviera tratando de aplastarlo. ¿Está temblando? ¿Era esto lo que se sentía cuando un lobo arrinconaba a una oveja? Por primera vez en mucho tiempo, Kisu estaba en el extremo receptor del depredador. Por primera vez en mucho tiempo sintió miedo. Incluso si hubiera querido correr, sus piernas habrían refutado sus órdenes. La magnitud del poder que emanaba del muchacho despertó un sentimiento de horror humillado en el Bount. Centrándose en su poder demoníaco, Nero aprovechó lo suficiente como para que sus ojos se pusieran rojos, pero se mantuvo lo suficientemente bajo como para no entrar en Devil Trigger. Con su voz profunda y resonante, miró directamente al Bounty y habló con una voz que provocaba tanta fuerza y autoridad que podía hacer huir a ejércitos enteros, como un padre como un hijo. No puedes manejar este poder del diablo. Nero sintió que había entendido su punto de vista lo suficientemente bien como para salir de la cara de Kisu, por lo que bajó su Reiryoku, su aura azul de Reiatsu se desvaneció y los ojos volvieron a la normalidad. Todo lo que Kisu podía hacer era bajar la cabeza. Acababa de presenciar el poder de un verdadero diablo. Era un tonto al pensar que alguna vez podría compararse con este poder robado. ¿Era este el final para ellos? Las recompensas y las muñecas estaban conectadas. Cuando uno moría, también moría el otro. Estaban vinculados. No solo por sus vidas, sino por sus almas. Casi podían sentirse el uno al otro. Kisu podía sentir la vergüenza que su muñeca tenía para él. Qué triste pareja eran. Pasó mucho tiempo, los dos eran tan cercanos como hermanos. Ahora tanto el maestro como la muñeca despreciaban al otro. ¿Cómo se había llegado a esto? Ya basta, el tono de Nerón dejaba claro que no había lugar para el debate. No sé si ustedes dos tienen un deseo de muerte y, francamente, me importa una mierda. Pero esta lucha termina aquí. Cambiando a una voz más cordial, agregó, realmente preferiría no matarte. A pesar de lo que puedas pensar de mí, solo mato cuando mi propia vida o la de otros están en riesgo. Por supuesto, un cheque de pago siempre ayuda, agregó con una sonrisa para aligerar el ambiente. Insistiendo en el tema de su enfoque. Dijiste que el tipo Sharp usó mi sangre para aumentar tus poderes, y supongo que los otros Bones también. Supongo que eso es lo que ha hecho que te vuelvas todo Joffrey conmigo. Nero continuó canalizando a su Naruto interior para tratar de hablar con su enemigo. ¿No ves que solo te está usando? De hecho, piensas que es tu amigo. Que se lamentará por ti si te mato. Tenía que agradecer a Ichigo, sus habilidades para hablar con sus oponentes se estaban contagiando de la sangre de Esparda. Puede que sea amigo de algunos Shinigami, pero no soy de la sociedad de almas. No estoy peleando contigo por alguna obligación con ellos. Solo quiero respuestas. Si me dices lo que sabes de Sharp, te dejaré vivir. Podía ver la vacilación en Kisu, claramente no convencido de revelar la verdad sobre su jefe, pero hubo un destello de reflexión sobre la elección. Solo necesitaba ese empujón extra para llegar allí. ¿Qué opción crees que elegiría si le preguntara lo mismo de ti? Ni siquiera era una pregunta. La respuesta era obvia. Después de un momento de silencio, Baskerville miró a su maestro. El chico tiene razón, Kisu envió a su perro una mirada de traición. Sabes que es verdad. Después de todo el tiempo que has estado con él, sabes qué tipo de hombre es. Tú. Yo. Nosotros.
Solo somos peones para que se mueva por el tablero. Los brillantes ojos rojos de Kisu comenzaron a desvanecerse lentamente a su azul original, después de recibir tal paliza que no pudo mantener su débil trigger. A medida que su poder se desvanecía, su mente comenzó a resurgir. Había desaparecido el loco lleno de rabia que había iniciado la lucha contra el cazador de demonios. Regresó con el hombre tranquilo y sensato que normalmente era. ¿Estás dispuesto a volverte contra él? Después de todo lo que ha hecho por nosotros. Sonaba más curioso que enfadado con su muñeca, aunque todavía había algo de mordacidad en su tono. Nunca ha hecho nada por nosotros que no sea por sí mismo. Despierta, Alberts. La única razón por la que te dio poder para empezar fue para que pudieras hacer el trabajo sucio por él. Baskerville usó el nombre original de su maestro, que tenía la intención de que Akio, o más bien Albert, pareciera más dispuesto por la palabra. No le debes nada. No después de todo lo que te ha hecho, a nosotros. Yo, Kisu estaba en conflicto. Por un lado, sabía que Sharp solo estaba en esto por sí mismo. Pero, por otro lado, se lo debía todo a él. Toda su vida había sido abandonado por los otros Bones para valerse por sí mismo en un mundo diseñado contra ellos. Entonces, un día llegó Sharp, o Arkham, como se le llamaba en ese entonces. Por alguna razón, se interesó en Kisu y lo tomó bajo su protección. Por primera vez en su vida, Albert se había sentido especial. Se sentía necesitado. Sentía que tenía a alguien. El otrora joven y tímido chico había sido moldeado por Sharp hasta convertirlo en un hombre endurecido y fuerte. Nunca pudo traicionar a la única persona que había estado allí para él. Nadie más lo había hecho nunca. Una herida. Solo una pequeña herida, pero fue suficiente para que se vieran rastros de sangre. Sin duda, Baskerville lo había conseguido después de que el adolescente se hubiera quitado el escudo de las sombras. Había pasado tanto tiempo desde que Kisu había visto a su muñeca herida. La última vez debe haber sido antes de que Sharp le diera su poder demoníaco hace más de una década. Ver a su muñeca así hizo que un recuerdo reprimido desde hacía mucho tiempo saliera a la superficie. Flashback. Odioso. Despreciado. Vilipendiado. Tal fue el destino de los Bones. Los humanos siempre fueron una especie gobernada por el miedo. Temían cualquier cosa que no entendieran y vieran como diferente a ellos. Y lo que los humanos temían, lo odiaban. Y lo que odiaban, lo mataban. Los Hoyous eran considerados monstruos por todos, pero lo que les faltaba en poder los humanos lo compensaban con una crueldad asesina eficiente. Sin embargo, eso era un hecho. Todo el mundo sabía cómo eran los humanos. Pero el verdadero pateador fue el Shinigami. La gente que los Bones creían de todo corazón que estaría de su lado. Sin embargo, al igual que los humanos, ellos también los cazaban como animales. Acorralados por todos lados, los Bones habían caído al borde de la extinción. Menos de 50 quedaban hasta ahora y ese número disminuía cada año que pasaba. Y así fue, los Bones se vieron obligados a vivir lejos del resto de sus parientes para no llamar demasiado la atención no deseada. Al menos de esa manera, si los Hoyous, Shinigami o humanos los descubrían por lo que eran, significaba que solo moriría un Bunt, no toda la tribu como casi había llegado a buen término durante la campaña genocida de los Shinigami contra ellos. Esto no era una preocupación para la mayoría de los Bones restantes. Pero para uno fue una sentencia de muerte. Un niño estaba arrodillado entre el follaje del bosque en las afueras de Múnich, en el corazón del Sacro Imperio Romano Germánico. Tenía la ropa rasgada, el pelo rubio arrancado en ciertos mechones, el ojo izquierdo morado e hinchado por la paliza, la sangre ya endurecida y descamada de la nariz agrietada de la cara. El niño se secó las lágrimas de sus ojos hinchados. Había hecho lo que parecía un altar de invocación con palos y piedras y una variedad de otras baratijas que había encontrado. Una vez que tenga mi muñeca, nunca volveré a ser una víctima. Les mostraré. Albert Kissinger no era más que un niño pequeño, pero eso no impidió que la gente del pueblo lo golpeara sin piedad después de que se extendieran los rumores de que era una bruja. No era una bruja, pero tampoco era humano. La única razón por la que no lo habían matado allí mismo era porque pensaban que era impío matar a alguien tan joven. No parecían pensar que a Dios le importaría que más de 30 adultos le hubieran roto el brazo y varias costillas a un niño. Tengo todos los preparativos en su lugar. Una vez que haga la invocación, tendré mi muñeca y juntos los dos nos aseguraremos de que ninguno de los dos vuelva a sentirse así. Te los mostraremos todos. Nunca seremos víctimas. Ahora por fin podré defenderme. Ser un hombre.
Tardó más de lo esperado, pero antes de que se pusiera el sol, Albert tuvo éxito en su esfuerzo. Un destello de luz brillante en el centro de su altar brilló antes de desvanecerse. El joven rubio entrecerró los ojos tratando de ver a través de la iluminación. Pudo distinguir una pequeña silueta que salió corriendo del altar y se estrelló contra su pecho, derribándolo contra la tierra y las hojas secas. ¡Qué demonios! Albert ladeó la cabeza para ver al responsable de haberle dado un golpe en él. Allí, parado sobre su pecho, había un perrito cachorrito, apenas del tamaño de un vaso de pinta. Su pelaje tan negro como la noche y sus ojos tan carmesí como la sangre. Miró fijamente al niño con una cara alegre jadeando como si quisiera jugar. ¿Estás, mi muñeca? El perro hizo una pequeña voltereta hacia atrás como para presumir, moviendo la cola rechoncha de un lado a otro sin parar. Hizo reír a Alberto, pero también hacer una mueca, el perro se había volteado y aterrizó justo en su pecho. Para un cachorro tan pequeño, seguro que tenía una fuerza real. Mi muñeca. La radiante sonrisa de Albert fue suficiente para irradiar el área, el agua se escapó de sus ojos con alegría. Se las arregló para quitarse al cachorro del pecho y se sentó con las piernas cruzadas, arqueando la espalda para llegar lo mejor posible a la altura de los ojos con el canino. Eres mi muñeca y yo soy tu amo. Pero eso no significa que me sirvas. Los dos nos cuidaremos el uno al otro. Seremos mejores amigos. Entendido. El perro ladró moviendo la cola. Albert extendió los brazos y abrazó al perrito. Tú y yo, muchacho. Nos mantendremos juntos hasta el final. Oh, espera, ¿tienes un nombre? El cachorro todavía es demasiado joven para formar palabras, pero inclina la cabeza hacia un lado con un curioso gemido. Sin nombre, Bueno, está bien, elegiré uno para ti. Oh, ya sé qué tal. Baskerville y Kisu no tenía ni idea de lo que le hacía recordar aquello. Durante mucho tiempo, ese no había sido su recuerdo más preciado. El día en que su vida cambió para siempre. El día en que las nubes de lluvia sobre su vida habían sido apartadas. El día en que un rayo de sol había brillado sobre él. Ese había sido el primer día en su miserable vida en el que se sentía bien y verdaderamente feliz de estar vivo. El primer día se sintió como un niño, no solo como un Bond en fuga. Pero a medida que Kisu crecía, se dio cuenta de lo tonto que había sido. Akio Kisu había sido tan ingenuo en ese entonces. Tan lleno de esperanza en un mundo que aplastaba a cualquiera con tales nociones. Este mundo no era lugar para cosas como esperanzas y sueños. Este era un mundo en el que los que no tenían poder estaban destinados a ser pisoteados por los que lo tenían. El concepto de amigos no significaba nada. La única manera de defenderse era ganar poder. Albert Kissinger no podía ver eso. Pero Akio Kisu sí. Kisu miró a su muñeca. ¿Cómo habían llegado las cosas a ser así? Desde que llegó a Baskerville, él y Albert Kissinger habían sido más que el maestro y la muñeca. Eran amigos. Hermanos. Nada podía hacer que se volviera contra el otro. Entonces todo cambió. Entonces sucedió lo de Arkham. Hace varias décadas, mientras Albert estaba en Japón bajo el nombre de Akio Kisu, Arkham lo buscó y le pidió ayuda. Era una cosa realmente extraña. Arkham siempre había sido particularmente infame entre los Bonds, tanto por su gran poder, como por su aislacionismo y amor por lo oculto. Arkham estaba a la altura de Kariya en términos de la jerarquía de Bond, mientras que Kisu estaba tan bajo que incluso Utagawa lo reprendió. Sin embargo, aquí estaba Arkham, que no quería a nadie más que a él para que le ayudara en su trabajo. Es difícil expresar con palabras cómo se sintió Kisu en ese momento. Sería como Bill Gates suplicando a un conserje que le ayudara. Hizo que Kisu se sintiera importante. Siéntete poderoso. Y así, sin dudarlo, aceptó la petición de Arkham. Este fue el comienzo de la ruptura entre Kisu y Baskerville. A Baskerville nunca le había gustado Arkham. Cada vez que el muñeco estaba en presencia del hombre, sentía como gusanos retorciéndosele en el pelaje. Había algo muy raro en él. Dicen que nunca hay que juzgar un libro por su portada, pero hay ocasiones en las que la portada de un libro es todo lo que necesitas. Baskerville trató de convencer a Kisu de que no tratara con Arkham, pero Kisu siempre se negó. Con el paso de los años, los desacuerdos se convirtieron en discusiones. La decepción se convirtió en odio. El maestro y la muñeca pasaron de ser hermanos de armas a ser precisamente eso. Un maestro que tomaba las decisiones y la muñeca que servía esas órdenes. Todo mientras el resentimiento llenaba a cada uno de ellos. Hasta el punto de que se hizo raro que uno de los dos hablara con el otro. Apenas se había pronunciado una sola frase entre ellos que no tuviera que ver con la batalla desde hacía años.
Es mucho más fácil destruir una relación que repararla. Albert Kissinger quería una muñeca, pero consiguió una amiga en su lugar. Entonces Akio Kisu destruyó esa amistad. Todo gracias a Arkham. A Hugo Sharp. Kisu solo siguió a Sharp porque quería ganar más poder, más amigos, sentirse importante. Si bien Sharp le había dado poder, era solo para convertirlo en un arma utilizada para satisfacer sus necesidades, el poder era de Sharp, no de Kisu. Cuando se trataba de importancia, Kisu era poco más que un gruñón, Sharp había hecho el trabajo que no quería. Siempre había estado en Sharp, y Chino se encarilla. Una herramienta. No peor que eso. Él mismo se había convertido en un muñeco, uno que servía a Sharp. En cuanto a los amigos. Sharp nunca quiso ninguno. Y Kisu había perdido el único que había tenido. Kisu se aferró con fuerza a su manso, echándole un buen vistazo. Era el estilo de un silbato para perros. Sharp había modificado el silbato hasta el punto de que Kisu podía ordenar a Baskerville que hiciera cualquier cosa que él le ordenara, mientras un dolor punzante lo recorría por el ruido. Kisu lo había usado durante años. ¡Qué tonto había sido! Con su poder demoníaco desvaneciéndose, una niebla, o sombra si se quiere, que cegaba sus ojos comenzaba a levantarse. Solo ahora estaba viendo las consecuencias de sus acciones. No solo en sí mismo, sino también en Baskerville. La culpa sacudió su corazón. Lo siento que sucedió en un susurro apenas audible, pero con su canino agudizado, su muñeca escuchó con bastante facilidad. Tienes razón. Siempre tuviste razón. No me molestaré en tratar de disculparme por las cosas que he hecho. Hay demasiados para contar. Pero ahora puedo ver con claridad por primera vez en mucho tiempo. Su poder demoníaco se desvaneció, incluso el poder que había ganado años atrás. Sintió como si una nube saliera de su mente. Volvió a sentirse como Albert Kissinger, antes de que Arkham lo convirtiera en su marioneta. Arkham. Afilado. He dejado que me toque como un violín durante demasiado tiempo. Es hora de que me defienda. Como me dejaste hacer cuando nos conocimos. Los ojos rojos brillaban a la luz. Baskerville siempre había sido más reservado de lo que solía ser su amo. Siempre tratando de ocultar sus emociones y actuar como el tipo duro para su maestro. Pero esta vez el perro dejó que una sonrisa recorriera sus labios, pero con una pizca de tristeza contenida en ellos también por el tiempo que le había tomado a su amo volver en sí. Por primera vez en mucho tiempo sintió que estaba viendo y hablando con su maestro, su amigo, antes de que Arkham entrara en escena y lo cambiara todo. Se sentía como si estuviera viendo a Albert, el pequeño rubio regordete que le hacía frotar la barriga cuando aún era un cachorro. Tanto el amo como el perro permanecieron en silencio, no era necesario decir palabras, ambos sabían lo que el otro quería decir. Incluso si ambos se perdonaban el uno al otro, ninguno de los dos era tan tonto como para pensar que las cosas podrían volver a ser como antes. Pero al menos fue un paso en la dirección correcta. Baskerville asintió para dar el visto bueno a su amo. Kisu se incorporó a una posición sentada y miró a Neron, que había estado esperando pacientemente, permitiéndoles tener esto de corazón a corazón. Muy bien, chico. Te diré lo que quieres. Si bien Sharp me mantuvo cerca, me temo que no soy un experto en él. Pero puedo decirte lo que sí sé y. ¿Y él, qué? Nero observó cómo Kisu hacía una pausa a mitad de la frase llevándose una mano a la sien. ¿Estás bien, amigo? Alberto. Baskerville, presa del pánico, se levantó y se acercó a su maestro, que parecía tener un gran dolor de cabeza. El dolor agonizante crecía y crecía. Grark. Kisu se llevó ambas manos a la cabeza, sintió como si su cráneo estuviera a punto de abrirse desde adentro. Todas las venas de sangre de su cuerpo palpitaban y se expandían, brillando de un rojo brillante y violento, y sus ojos azules volvían a ponerse rojos. Su propio cuerpo, su propio poder se estaba volviendo contra él. El poder demoníaco dentro de él estaba forzando un cambio. Era incapaz de detenerlo. La sangre comenzó a gotear de sus ojos, oídos y nariz. Kisu metió las piernas en su pecho y se acurrucó como una pelota retorciéndose en el suelo, dejando escapar gritos incoherentes de angustia. Neron se quedó sin palabras. Pensó que se las había arreglado para convencer a Bone de que le contara a Sharp cuando, de repente, esto. ¿Era una estratagema para pillarle desprevenido? Si es así, Kisu era un gran actor. ¿Qué le está pasando? No lo sé, respondió Baskerville. Pero, puedo sentir su dolor. Su miedo. Esto no es obra suya. ¿Qué me está pasando? Fuiste tú, maldito seas Arkham. A través de los gritos Kisu. No, Alberto.
Le dio una última mirada a su muñeca y susurró desde el corazón: lo siento, chico. Todas las sombras de la vecindad comenzaron a ser succionadas hacia el cuerpo retorcido de Kisu como un todo negro. El propio Kisu fue víctima cuando las sombras comenzaron a cubrirlo lentamente y a engullirlo en su interior. Todos los intentos que hizo para liberarse de las sombras fracasaron. Muy pronto, Akio Kisu fue tragado por la masa negra. Las sombras lo envolvían como un capullo. Sus gritos ahogados se desvanecieron poco después. ¿Y qué? Los orbes azules cristalinos de Nerón eran anchos. ¿Qué demonios le pasó? Arkham escupió Baskerville sin intentar ocultar el desdén que sentía por el nombre. ¿Arkham? Preguntó Nerón. Ahora se hace llamar Hugo Sharp. Pero su verdadero nombre es Arkham. Esto debe haber sido obra suya. Un mecanismo de seguridad si Albert alguna vez se volvía contra él. Baskerville miró hacia el capullo. Maestro, lo siento. Nunca deberíamos haber dejado que Arkham nos dividiera como lo hizo. Así que Sharp, Arkham, como quiera que se llame, hizo esto. Sabía que el tipo estaba por esto. Le recordó a Nerón cómo los altos mandos de la orden usaban y luego se deshacían de sus propios soldados como basura cuando ya no eran útiles. Entonces ayúdame. Quiero encontrar a Sharp. Él tiene las respuestas que quiero. Lo sacaré si es necesario, pero después de obtener lo que quiero de él. Solo dime lo que sabes para que pueda detenerlo a él y a los otros Bones. Baskerville estaba a punto de responderle al adolescente cuando sintió que algo se envolvía alrededor de su tobillo. Mirando hacia abajo, el canino Doyle vio un charco negro debajo de él varios zarcillos salieron disparados y lo envolvieron. Los zarcillos parecían tener el poder de anular el de Baskerville, ya que la muñeca era incapaz de cambiar su forma para escapar de las ataduras. Oye. Nerón vio lo que le estaba sucediendo al perro, pero ya era demasiado tarde. En el momento en que hizo su movimiento, las sombras ya se habían tragado a la mayor parte del perro, dejando solo su cabeza por encima del charco oscuro. Así que este es el final. ¿Así es como saldremos Albert y yo? Baskerville miró a los ojos de Nerón. Cuando encuentres a Sharp. Hacerle sufrir más de lo que creía posible. Con eso, el perro fue arrastrado hacia las sombras. La sombra volvió al capullo que sostenía a Kisu y se convirtió en parte del capullo. El capullo comenzó a temblar y burbujear. El capullo, en lugar de abrirse, se transformó en forma. Se extendía en 5 direcciones, creando un contorno aproximado de un humano. Pronto se aclararon más y más características. El rostro de Nerón se convirtió en una mezcla de curiosidad y horror al verlo. Lo único que se le ocurrió decir fue: John Carpenter, cómete el corazón. La monstruosidad que se alzaba ante él haría vomitar a un hombre adulto. La cosa tenía 2 brazos, 2 piernas, una cabeza y un torso como una persona normal, pero eso era lo único normal que tenía. Su piel era negra como el carbón. Su brazo izquierdo estaba estirado hasta la rodilla, su brazo derecho era el mismo, solo que era mucho más grande y 3 veces más grueso que el izquierdo, con largas garras de más de 30 centímetros de largo como clavos. Su hombro derecho tenía la cabeza deforme de un perro que sobresalía de él. Pero lo peor de todo era su cabeza. Que no estaba en su cuello, sino que sobresalía de su hombro izquierdo, la carne se estiraba como masilla. A diferencia de la cara del perro, que tenía una mirada enojada, la cabeza humana tenía una mirada de miedo, lo que solo la hacía más inquietante de mirar. La bestia soltó su reiatsu completo. Ya sea para intimidar a Nerón o simplemente porque en su estado animal no tenía la inteligencia o la capacidad para reprimirlo. Su reiatsu se filtraba tanto que era visible a simple vista, formando un aura alrededor de su cuerpo. El color era una mezcla de azul y rojo. Una mezcla de poder demoníaco y de Nerón. Lo que sea que el hombre llamado Arkham o Hugo Sharp le hubiera hecho aquí su permanecería fresco en la mente de Nero más tiempo del que le gustaría. Los niños son buenos, tuvo que admitir Mabashi. Incluso mientras se enfrentaba a otros 3 Shinigami, todos los cuales tenían el rango de teniente o el poder de uno, aún era capaz de luchar contra ellos hasta detenerlos. Salgan de ahí, ustedes dos. Ichigo esquivó un ataque dirigido a él por Shunei, quien estaba empuñando su guadaña gemela como cuchillas unidas por una cadena que era su Shikai. Sintió una ola de presión espiritual detrás de él e instintivamente se agachó justo a tiempo para fallar el corte dirigido a su cuello por parte de Izuru, que ahora estaba utilizando su propio Shikai, lo que convirtió su espada en lo que casi parecía un signo de interrogación. Maldita sea. Independientemente de lo que Bone les haya hecho, tiene control total sobre sus acciones. Incluso ha conseguido que activen su Shikai.
Ichigo usó su Shunpo para ponerse detrás de Izuru y lo golpeó con el lado plano de su Zanpakuto, enviándolo volando hacia el Bount que controlaba su cuerpo, quien hasta ahora había estado apoyado contra una barra de metal con las manos en los bolsillos. Sin embargo, el Rich controlado por Izuru logró detenerse forzando su Reishi en sus pies, haciéndolo patinar en el aire. Ichigo estaba a punto de dirigir su atención a Shuei cuando sintió un pico de Reiatsu. La fuente fue Ichirose, quien arqueó lentamente su espada en un movimiento en el sentido de las agujas del reloj, como lo hizo después de que las imágenes de su espada permanecieran como las manecillas de un reloj. Destello y ráfaga. Nijigasumi. Entonces todo se volvió blanco como el hueso. Antes de que se diera cuenta, Ichigo fue asaltado por una miríada de sombras negras como cortes. Ichino se observó cómo el sustituto recibía golpe tras golpe desde las sombras. Cuando Nijigasumi brilla, no hay sombras para que corras y te escondas por más tiempo. ¿Quién dijo algo sobre correr? Getsuga Tensou. Ichigo cubrió su Zanpakuto con su poder espiritual y lo liberó en una ola azul de energía que dispersó la técnica del antiguo Shinigami. Eres tú y tus amigos de Bount los que han estado corriendo y escondiéndose. Ahora también usas otros para luchar. Ustedes son simplemente cobardes. Ratas que corretean por la cuneta sin ningún concepto del honor. ¿Por qué tú? Ichino se chupó los dientes. Bien entonces. Si ese movimiento no funcionaba, entonces intentaría otra cosa. A diferencia de la mayoría de los otros Zanpakuto, que tenían una y solo una habilidad especial, la suya era única en el sentido de que su Shikai tenía una variedad de formas en que se podía usar. Todo lo cual giraba en torno a la manipulación y el doblaje de la luz misma. A Ichigo le pareció como si el mundo mismo comenzara a difuminarse y desvanecerse. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? No sabía por qué, pero sintió una repentina necesidad de moverse. Como si su propio cuerpo le estuviera advirtiendo. Afortunadamente para Ichigo, prestó atención a esa advertencia y se alejó unos metros de donde acababa de estar. Justo a tiempo para no ser partido en dos por Ichinose. ¿Cómo hiciste? Ichinose apenas podía creerlo. Este chico. Este mero sustituto de un Shinigami había hecho algo hasta ese momento, solo lo que el maldito Kenpachi Zaraki había hecho. Ichinose había usado a Nijigasumi para hacer una ilusión en el adolescente, haciéndose invisible a los ojos del adolescente. Privado de ese sentido, debería haber sido presa fácil, pero de alguna manera el muchacho sabía que venía a por él. Probablemente todo gracias a sus instintos naturales de lucha al igual que Zaraki. Dices que nos falta honor cuando tú mismo sirves al Gote y 13. Una organización plagada de corrupción. Un lugar que promueve el asesinato de sus miembros y premia a los asesinos. ¿Cómo puede una organización así y quienes la sirven llamarse a sí mismos honorables y justos? No se debería permitir que permanezca un lugar así que ponga a un bruto como Zaraki en un pedestal. ¿Zaraki? No me importa qué problema tengas con Kenpachi, pero tratar de usar eso como una excusa para todas las vidas que has tomado no es justificación. A Ichigo realmente no le importaba menos por qué tenía un problema con Kenpachi. Claro que Kenpachi no era un santo, pero no iba por ahí matando a gente inocente o ayudando a otros a matarlos como lo estaba haciendo este antiguo Shinigami. Puedes vestirlo de la manera que quieras, pero si tu problema con Zaraki es que es un asesino cuando se te nota, tú y él son iguales. Cansado de que Ichinose se divirtiera mucho, Mabashi ordenó telepáticamente a los dos oficiales Shinigami que reanudaran su ataque. Hado 58 Tenran. Una explosión similar a un tornado fue disparada desde el Zanpakuto giratorio de Izuru mientras lanzaba el hechizo Kido. Ichigo evitó por poco el torrente de viento cuando una patada en las costillas lo envió al suelo del edificio. Shuei apareció sobre el cuerpo caído de Ichigo donde había aterrizado y trató de empalar al niño con su Zanpakuto, pero Ichigo usó el suyo para bloquear el ataque. El pelirrojo se puso de pie de un salto y usó su fuerza superior para empujar a Shuei hacia atrás. Giró su cuerpo hacia un lado, siguiendo la trayectoria de un golpe de espada destinado a él como una reverencia a Izuru, que se había reincorporado a la batalla. Ahora, con ambos tenientes controlados muy cerca de él, uno a unos centímetros por delante y el otro a un metro más o menos por detrás, Ichigo aprovechó la oportunidad. Dejó caer a Zangetsu al suelo. Puede que no sea tan hábil en Akuda como Yoruichi o Soifon, ni siquiera Nero para el caso, pero en este caso no tenía otra opción. Izuru y Shuei estaban siendo controlados por una fuerza externa e Ichigo tuvo que pensar en una manera de eliminarlos sin posiblemente matarlos. Una espada no era una gran arma para usar en una pelea no letal.
Ichigo agarró la cadena que conectaba las guadañas Kazeshin de Shuei. Izuru trató de atacarlo por detrás, pero Ichigo lo esquivó y envolvió la cadena alrededor de las manos de Izuru, atándolas como esposas. Shuei estaba a punto de bajar su guadaña sobre el adolescente, pero se encontró con un codazo en la cara. Ichigo entonces usando su velocidad corrió literalmente en círculos alrededor de Shuei e Izuru, todos con la cadena en la mano. El resultado final fue que tanto Izuru como Shuei se unieron por el propio Shikai de este último. Si la situación no fuera tan grave, Ichigo podría haberse reído por la forma caricaturesca en que logró la victoria. Si bien no era un experto en Akuga, al final del día, Ichigo Kurosaki era demasiado para que dos tenientes lo eliminaran. También ayudó el hecho de que fueran Rich y Mabashi los que los controlaran. Si Izuru y Shuei hubieran tenido sus propias mentes y, por lo tanto, hubieran sido capaces de crear sus propias estrategias, podría ser más difícil para Ichigo. Pero allí, casi con muerte cerebral, los zombies dicen que era casi demasiado fácil. Espero que el viejo Zangetsu no esté enojado, lo tiré a un lado así, Ichigo recogió su espada del suelo. Ahora que están fuera, puedo concentrarme en los otros dos. Oh, eso no servirá para nada. Debo entregártelo, muchacho. Realmente eres impresionante. Has derrotado a los dos primeros jefes en el modo normal, pero... El único ojo de Mabashi rebosaba malicia. Vamos a ver qué pasa cuando subimos la dificultad, ¿de acuerdo? Rich, hazlo. Vamos a ver si este chico es tan profesional como cree o simplemente un sucio casual con una boca grande. ¿Lo tienes, Mabashi? Una voz chillona y aguda resonó en el terreno de construcción. Ichigo sintió que el aire a su alrededor se volvía pesado, saturado y pesado. Este Reiatsu. Este poder. Es tal y como pensaba. Se siente como, la de Nerón. No, no es lo mismo. Pero similar. Es como una mezcla de Reiatsu Bone combinada con una versión diluida del propio Reiatsu de Nero. Así que esto es lo que Nerón quiso decir. Estas recompensas realmente tienen poder demoníaco. Como eso no fue lo suficientemente malo, las cosas solo empeoraron. El poder demoníaco que Ichigo estaba sintiendo no solo estaba saliendo de Mabashi como antes. Ahora irradiaba de otras dos fuentes. Esos son los dos tenientes. Un aura azul-roja brotó de Izuru y Shuei cuando el poder demoníaco de Rich comenzó a fluir hacia ellos, invadiendo su cuerpo como una droga venenosa. La rubia y morena Shinigami se retorcía en el suelo en agonía. Se sentía como si cada una de sus células estuviera siendo hervida, sus músculos estirados y sus huesos sacudidos. La sangre comenzó a gotear de todos los orificios mientras sus propios cuerpos y Reiryoku intentaban luchar contra el invasor sin éxito. ¿Qué diablos les estás haciendo? Ichigo quería ayudarlos, pero sabía que no había nada que pudiera hacer. Mientras el Bounty y su muñeca estuvieran cerca para controlar a los dos tenientes, no podía hacer otra cosa que mirar. Lo único que empeoraba era el hecho de que seguían encadenados. Retorciéndose de dolor, atado como un animal indefenso, Mabashi dejó que una sonrisa de satisfacción cruzara su rostro. Tomarse un momento para disfrutar de su trabajo. Realmente tenía que agradecerle a Sharp. Gracias a este pequeño potenciador, Mabashi ya no solo no estaba limitado a poder invocar y controlar un Rich. Pero también fue capaz de canalizar el poder demoníaco dentro de Rich en las personas que poseía a su muñeca, actuando como una especie de esteroide para el poseído, aumentando su poder general. No era permanente, por supuesto. Una vez que Rich dejara sus cuerpos, también recuperaría su poder. También tuvo el efecto añadido de tensar los cuerpos de las víctimas. Al igual que tomar demasiados esteroides reales tuvo las mismas consecuencias. No es que a Mabashi o Rich les importara este último punto. ¿Qué he hecho? He tenido la amabilidad de permitir que estos dos prueben un poder mucho mayor del que jamás podrían esperar poseer por sí mismos. Mabashi sonrió. Ahora bien. ¿Qué tal la segunda ronda? La cadena que unía a Shuei e Izuru se suavizó, lo que les permitió liberarse. Los dos se levantaron del suelo, girándose para mirar al que los ataba. Como si sus ojos no fueran lo suficientemente malos antes en su estado vacío y muerto. Ahora brillaban de color carmesí. Una señal de que el poder demoníaco que Rich les había inyectado se había apoderado de ellos. Y así comenzó la segunda ronda. Tanto Izuru como Shuei y Flash se acercaron para encontrarse con el estudiante de secundaria, su velocidad de movimiento ahora es significativamente más rápida que antes. Lo suficiente como para que Ichigo en su Shikai estuviera teniendo dificultades para tratar de enfrentarse a ambos al mismo tiempo, especialmente ya que tenía que asegurarse de no causarles ningún daño real. A medida que avanzaba la pelea, se movieron por toda la zona.
cada vez más alto en el cielo. Pero Ichigo se las arregló para bloquear o esquivar todos sus ataques. Eso, sin embargo, era lo mejor que podía hacer. Cada vez que intentaba asestar un golpe a cualquiera de ellos, eran capaces de bloquearse o defenderse. Ichigo podría haberlo atribuido a una simple experiencia. Después de todo, mientras que en términos de estadísticas de poder, Ichigo era superior a los dos tenientes, tenían décadas más de experiencia en la lucha que él. Mientras Ichigo estaba aprendiendo a caminar, estos dos ya eran veteranos de combate. Pero había más que eso. No importaba lo que hiciera, incluso si se escondía detrás de ellos fuera de la vista, sus ataques nunca aterrizaban. Casi como si, es esa muñeca. Tiene que serlo. Los sentidos de las muñecas en los tenientes Isagi y Kira deben estar vinculados. Todo lo que una muñeca ve con los ojos de Isagi, la muñeca dentro de Kira también puede verla. Mientras uno de ellos tenga los ojos puestos en mí, no puedo asestar un golpe al otro, incluso si estoy en el punto ciego. Ichigo continuó chocando acero contra los dos. Tengo que encontrar la manera de vencerlos sin lastimarlos. Mi mejor esperanza es dejarlos inconscientes y esperar que la muñeca no pueda controlarlos mientras están inconscientes. Pero cada vez que trato de derribar a uno de ellos, el otro puede rescatarlos. Esto empeoró por los gemidos ocasionales de dolor que Shuei e Izuru dejaron salir, lo que combinado con la sangre que se escapaba de sus ojos, nariz, oídos y más, le hizo saber a Ichigo una cosa. Tengo que terminar esto rápido. Si esto continúa más, el poder que la muñeca les está imponiendo los matará. Sin embargo, las cosas no salieron como él quería. Cuando Ichigo fue a apuntar un puñetazo a Izuru, ya que los ataques con la espada no eran realmente una opción para no querer enojar a la sociedad de almas matando a sus soldados, Shuei usó Shunpo para ponerse detrás de él y un molino de viento lo pateó, cuya fuerza lo envió a toda velocidad hacia abajo. Ichigo trató de detenerse cuando sintió que algo se envolvía alrededor de su garganta. Esa es la cadena de Kazeshini. Ichigo estaba empezando a ahogarse por la fuerza con la que la cadena estaba aplastando su tráquea. Se las arregló para liberarse de la cadena justo a tiempo, para evitar ser cortado por la hoja de guadaña que Shuei lanzó hacia él. Sin embargo, no se le dio un momento de descanso, ya que en un instante Izuru apareció ante él. El rubio Shinigami comenzó a atacar blandiendo su espada ciegamente a Ichigo, pero Ichigo fue capaz de usar su propia espada para bloquear los ataques. Desafortunadamente para Ichigo, esto solo sirvió a favor de Izuru. Las manos de Ichigo comenzaron a temblar, sus brazos temblando. ¿Qué está pasando? Mi Zanpakuto de repente se siente como si pesara una tonelada. Apenas puedo seguir así. Poco sabía Ichigo que estaba sintiendo los efectos del Shikai de Izuru, Wabisuke podrían no parecer mucho, pero la capacidad de hacer que cualquier objeto, ya sea inanimado o vivo, pesara el doble con cada golpe no era nada de lo que burlarse. Sin perder tiempo para dejar que el adolescente se orientara, Shuei descendió rápidamente hacia el sustituto y lo pateó directamente en la mandíbula. Ichigo vio venir el ataque, pero con su Zanpakuto pesando tanto como lo hizo, fue demasiado lento para esquivarlo y no pudo bloquearlo ya que apenas podía mover su pesada espada. Y así, una vez que aterrizó, Ichigo fue enviado volando al suelo, saliva y sangre saliendo de su boca. Bakudo 62 y Aporankan. Shuei lanzó una vara azul blanca de su mano hacia el Ichigo que aún caía. A medida que la vara se acercaba al adolescente, se multiplicaba creando docenas de varillas que llovían sobre el niño de cabello fresa. Estrellándose contra la dura planta baja de hormigón del edificio de construcción, Ichigo fue inmovilizado en el suelo por varias barras de luz, incapaz de mover un músculo. Ni siquiera ayudaría a eso, con su Zanpakuto pesando tanto como lo hizo, incluso si las varillas no lo inmovilizaban, aún no podría levantar la hoja. ¿Puede esto empeorar? Ichigo aprendería por las malas a no poner a prueba el destino de esa manera. Alrededor del adolescente abatido apareció una multitud de luces parpadeantes que se unieron a su alrededor. Voy a arriesgarme y decir que esto es malo. Este es el verdadero poder de Nijigasumi y Chino se había quedado atrás mientras los juguetes de Mabashi hacían el trabajo, eligiendo ahora ser el que terminara. Realmente lamento que haya tenido que llegar a esto. Eres uno más que, como yo, cayó presa de las mentiras de justicia del Gotei. En otra vida podríamos haber sido aliados. Pero debo hacer mi parte por el maestro Kariya. Y el final de tu historia está aquí. Adiós. Las luces parpadeantes crecieron en tamaño y se fusionaron formando una gran cúpula que envolvió a Ichigo en su interior. La cúpula era tan blanca como la nieve y brillaba como el neón, lo que hacía imposible ver el interior o el exterior.
Ichinose se aseguró de permitir que la cúpula creciera solo unos pocos metros, no queriendo llamar más la atención no deseada o que él y Mabashi fueran arrastrados dentro de su propio ataque. Se acabó, dijo Ichinose con absoluta certeza, bajando su espada. Ven Mabashi. Es hora de irse. Necesitamos. La cúpula de luz comenzó a temblar violentamente, todo el edificio vibró por los temblores, luego, como un huevo, la cúpula comenzó a agrietarse. Eso no es posible, el ataque definitivo de Ichinose era ineludible. Utilizaba la propia luz para comprimir y aplastar todas las formas de materia que contenía. Nadie debería poder escapar. Bankai. Se oyó una voz baja cuando la esfera de luz fue expulsada. Allí estaba el adolescente pelirrojo. Ahora llevaba un abrigo negro de manga larga hasta los tobillos con forro rojo con una mezcla del Shyakuso normal debajo. En su mano tenía una delgada katana, toda de color negro azabache, desde la punta hasta la empuñadura, de la que colgaba una cadena. No solo su ropa, sino también su expresión y tono de voz eran diferentes. Todo en él rezumaba confianza. Tensa Zangetsu. Ichigo realmente poseía a Nero 1 para esto. Durante mucho tiempo había tenido miedo de siquiera pensar en usar su Bankai. Pero después de su charla de la otra noche, le hizo darse cuenta de algo. Como había dicho Neron, es tu Bankai. Y así fue. Este era su Bankai. Su poder. No la de Uite. Perteneció a Ichigo Kurosaki. Y estaba a punto de darle a este compañero de Bond y ex Shinigami una muestra de ese poder. La parte 2 continuará donde la dejamos.